También en contacto directo tenemos hoy a Natanael Montilla Soto, invitado especial, investigador, conferencista internacional, líder para la paz de las Naciones Unidas y especialista en ciencias sociales. Lo invitamos para conversar algunos temas interesantes, pero primero le damos la bienvenida. Bienvenida, señor Montilla, ¿cómo está? Muy buenas tardes a los radioescuchas de esta prestigiosa emisora que nos permite enlazarnos desde Venezuela con Colombia y con todos los países del mundo que tienen a bien oír e interesarse en la situación de los derechos humanos. Muy agradecido. Hay un aspecto importante, fundamental durante el día de hoy, y tenemos que conversarlo. Durante las últimas 72 horas se produce 7 detenciones arbitrarias de venezolanos, en unos vinculados a un partido político, a Bandera Roja, y otros vinculados a la defensa de derechos humanos. Estamos en una nueva etapa, en un endurecimiento del régimen frente al tema de derechos humanos. Sí, evidentemente se sigue demostrando ante el mundo el continuo abuso, exceso y desviación de poder por parte del narcorrégimen venezolano, dirigido desde Cuba y ejecutado en Venezuela por Nicolás Maduro Moro, el ministro de la Defensa, por 8ª vez ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, y Diosdado Cabello Rondón. Esta es la continuidad del atropello, el abuso y lo más importante en Venezuela, la carencia y la muerte del Estado de Derecho de los venezolanos. Indudablemente van 7 detenciones en las últimas 48 horas, pero antes de eso tenemos contra investigadores y funcionarios de ONG. En el caso del profesor Javier Tarazona, profesor del Instituto Pedagógico de Rubio, es presidente de una ONG, tiene un año secuestrado por el Ministerio Público. Su delito, denunciar violaciones de derechos humanos en el Estado Falcón. Ese fue su delito. Ahora tiene un año sin secuestrado por parte del Estado a través de el Ministerio Público, sin juicio. Pretenden judicializarlo y no saben por qué lo van a judicializar, que es la situación atroz de los venezolanos a nivel internacional. De hecho, estas situaciones han traído como consecuencia que dentro de poco, no pasará mucho tiempo, yo calculo que 30 días más, estaremos llegando a 8 millones de venezolanos desplazados a través de Colombia hacia el mundo, para todas partes del mundo. Y esto es muy más grave de lo que se pueda pensar, porque ahora es detrás de las organizaciones de derechos humanos, en contra de las ONG. Y es la situación más difícil que puede imperar en Venezuela. Las universidades prácticamente cerradas. Ejemplo, yo soy profesor del Instituto Pedagógico de Maracay, Universidad Pedagógica Experimental Libertadora. Aquello es deplorable, deplorable. Cuando entramos a los salones de clase, nosotros los profesores, hacer el mantenimiento de los salones para darle clase a nuestros alumnos. Pueden ver cómo está la situación. Hay una situación que es evidente, usted ya la acaba de mencionar, la ha mencionado 2 veces. El gobierno parece enfilar baterías contra todo lo que tenga que ver con el tema de derechos humanos, con organizaciones sindicales e incluso hasta asociaciones de jubilados y pensionados también pudieran verse afectadas por esta situación. ¿Significa de alguna manera que ya Venezuela ha entrado en una de las peores fases de la crisis que actualmente vive? Sí, es correcto. No solamente los que tú acabas de nombrar, los gremios médicos, por ejemplo, son perseguidos los médicos. Los médicos se nos están yendo. Los mejores especialistas de Venezuela se nos están yendo, pues son perseguidos simplemente por demostrar en un pabellón que tienen que atender a un paciente con bolsas de plástico porque no hay guantes. Esto es horroroso. Mujeres pariendo en la calle
porque no permiten la llegada a una zona de emergencia. Esto es lo que está pasando en Venezuela. La persecución contra el colegio de enfermeras y a todas las enfermeras y personal de servicio en los hospitales. Esto está sucediendo en Venezuela y queremos alertar al mundo entero porque llevamos 790 casos en la Corte Penal Internacional. Tenemos la Corte Penal Internacional ya instalada en Venezuela y no hay forma de cómo condenar al Estado, donde hemos demostrado hasta la saciedad la violación constante, permanente y sistemática por parte del narcorrégimen venezolano. Estado forajido. Hay un aspecto también importante en esto. Usted ya también lo ha mencionado, hay la presencia y la observancia de organismos internacionales, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de la Comisión de Bachelet, está también otros grupos de defensa de derechos humanos importantes con su mirada sobre Venezuela. Está abierta la investigación ante la Corte Penal Internacional, el fiscal de la Corte está investigando, pero eso pareciera no inmutar al gobierno que insiste en repetir y agravar cada vez más su expediente en materia de violación de derechos humanos. ¿Cómo está pensando el gobierno de facto, el gobierno de Maduro, que va a poder superar estas circunstancias y estas acusaciones? Bueno, mira, ya ellos llegaron a una instancia con sus asesores cubanos, rusos, chinos, iraníes y todo bicho de uña que aparece por ahí, que no hay que prestarle atención ni a Naciones Unidas, que no hay que prestarle atención a la Corte Penal Internacional. De hecho, la última decisión de ahorita de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la OEA, ya hay 24 votos para suspender a Venezuela de la Organización de Estados Americanos. Con ello no significa que mueren las sanciones contra Venezuela. Particularmente la Organización de Derechos Humanos de la UPEL acaba de ganar, en enero de este año, acaba de ganar en la Corte Interamericana de Derechos Humanos un caso de una víctima. Hemos notificado al Estado venezolano la decisión de la Corte Interamericana le notifica al gobierno venezolano, nosotros notificamos al Procurador General de la Nación, al presidente del TSJ y al Fiscal General de la Nación, y se acaban de ir al silencio administrativo. O sea, ¿qué significa eso? Que nuestra organización, vista la pérdida del Estado de Derecho de los venezolanos por el artículo 31 de la Constitución venezolana, somos recurrentes, nos vamos a la Corte Penal Internacional. Un caso más. O sea, ¿qué significa eso? Una raya más para el tigre. Ahorita, en los actuales momentos, estoy solicitando un penal contra la ministra de Educación Universitaria por el cierre de los comedores y la situación de llamar a clase a las universidades donde no funcionan los baños, no hay comedores, no hay servicios médico para el estudiante, no hay transporte, y el estudiante venezolano, el estudiante universitario venezolano, lo que tiene es una beca de menos de $1. Eso genera la violación sistemática del artículo 102 de la norma constitucional, que en su texto y letra dice que la educación es un derecho humano fundamental, gratuito, obligatorio, el Estado lo asumirá en todos sus niveles. Y en toda su forma, pero nos retiró los presupuestos de las universidades. Ahora nosotros, los profesores universitarios, cobramos por una cuestión llamada patria, que no es de la OCSU, es del gobierno en general. Y entonces ahora tenemos otra situación más grave que acaban de fabricar, algo llamado ONOPRE, que va en contra de todo el salario de los empleados públicos venezolanos. Es otra violación sistemática de los derechos humanos. Se habló de un supuesto aumento salarial que no existió jamás. Lo que hicieron fue agarrar los bonos
y ponerlos como salarios, los salarizaron. No, eso no existe, eso es violación sistemática de los derechos humanos, constante y permanente por parte del narcorrégimen venezolano. Hay algo aquí importante también, y es que uno, en su carácter, usted como defensor de derechos humanos, no tiene miedo de la persecución del Estado. Mire, yo le voy a decir algo. Yo soy un hombre de 71 años. He tenido que sacar a casi toda mi familia del país. Me siento afectado, muy emocionalmente, porque realmente me quedo solo. Pero si le tengo miedo al Estado, entonces, ¿con quién vamos a contar para luchar, para defender al país, para defender la democracia, para recuperar la república? Porque ya la república la perdimos. La peor payasada que podemos ver es el desfile del 5 de julio. El presidente, el que dice ser presidente de Venezuela, el usurpador, ni siquiera fue al desfile, porque tiene años que no hubo un desfile. Ni en Carabobo, ni en los próceres, porque él es una burla constante y permanente de los venezolanos. Entonces, podemos observar en eso. Es más, hoy están perseguidos y secuestrados todos los medios de comunicación social, un bozal completo, con una bendita ley resorte que violenta el Estado de Derecho de poder informar y ser informado. Y a eso se debe que casi todos los periodistas serios de Venezuela han tenido que irse fuera del país y están informando, como informas tú, por ejemplo. Tú no informas desde Colombia, pero hay unos grandes periodistas que nos informan desde Miami, desde España, de cualquier parte del mundo, y son venezolanos. Tienen que informar desde afuera porque la ley mordaza que ellos tienen está sujeta a ir a la cárcel. Es más, tenemos a un periodista que ya va para 2 años preso sin haber cometido delito. Y preso en el SEBIN, sin juicio, que es lo peor, porque ahora no te hacen juicio, ahora simplemente te desaparecen. Entonces, mire, si yo tengo que pagar mi cuota por mi país, mire, encantado de la vida. Señor Montilla, hay algo que nos llama poderosamente la atención. Los jubilados y los pensionados en Venezuela han iniciado lo que se puede decir la semilla de un ciclo de protesta que ha ido creciendo en mucho. Ahora hay sindicatos, gremios organizándose, porque la defensa es por la calidad de vida, ni siquiera es por el tema político, es calidad de vida. ¿Hasta dónde se va a llegar con esto? Bueno, mire, aspiramos, como siempre, buscar una luz dentro de ese túnel oscuro que nos permita enrumbar la protesta en contra del régimen, porque ya Venezuela está cubinalizada. Ya Cuba es el que decide la situación social, política y económica de Venezuela. En eso no estamos muy claros y muy determinantes los investigadores, los profesores universitarios, los defensores de derechos humanos que nos dedicamos a hacer el trabajo de investigación en esta materia. Tenemos una Asamblea Nacional que existe y no existe, porque no hay oposición. No existe oposición. Esto es lo más grave. Entonces, ¿qué nos queda a nosotros? Bueno, como ciudadanos, la ruta que debemos seguir. ¿Cuál es la ruta a seguir? Bueno, la sociedad civil, los pensionados, los profesores, los maestros, los médicos, las enfermeras, los obreros a través de sus sindicatos, que de paso ya no existen los sindicatos. El primero que los eliminó fue Hugo Rafael Chávez Frías, cuando eliminó la comisión tripartita, y a partir de ese momento se dejó de discutir salario, porque quien discute salario es el patrono, el obrero y la Inspectoría del Trabajo, o el Ministerio del Trabajo en este caso. Bueno, quedó eliminado, ahora queda potestad de alguien en Miraflores que te dice cuánto me da la gana de pagarte, o cuánto creo yo que te puedo dar. Más nada, eso es todo. Pero aquí no existe sueldos y salario. Eso es mentira. Eso es otra violación flagrante
sistemática y permanente de los derechos humanos en Venezuela. Lo que nos llama la atención es el silencio de las Naciones Unidas. El informe de Bachelet, que ha sido cuestionado por todos lados porque no avanzó. Realmente en el caso de Bachelet no avanzó en consecuencia a todo lo que nosotros hemos llevado a la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. No ha avanzado en ningún lado en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. No ha avanzado en la Corte Penal Internacional. Entonces, ¿qué sucede? ¿Para qué tenemos hoy Naciones Unidas? Va a pasar lo mismo que pasó en la Primera Guerra Mundial. No existió. Muchísimas gracias, señor Natanael Montilla Soto, nuestro invitado en esta tarde. Muchísimas gracias por haber participado en este programa.